Ya lo tenemos al doctor Santiago Vanegas desde Santa Fe. Creo que ha sido un caso, no sé si ustedes lo recuerdan, un caso que tuvo relevancia, tuvo algún tipo de- de difusión por el tema que había renunciado, me parece, a su cargo de juez. Eh, Doctor Santiago Vanegas, no sé si nos escucha. Bienvenido a este lado de Barandillo, como decíamos recién. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Perdón que demoré un poquito en conectarme, estaba con otro compromiso y se me atrasó más de lo que debía. Pero gracias por la invitación. Bien, doctor, cuéntenos a modo de disparador, y bueno, después le daremos lugar al resto de compañeros en la mesa. Eh, Atento a que, bueno, como es de público conocimiento, usted ha renunciado a su cargo de juez y la pregunta que le hacemos ahora ya habiendo estado adentro y ahora fuera del Poder Judicial, en el Poder Judicial, ¿gana el que más miente, el que mejor engaña? Eh, ¿Cuál es la situación hoy? Mirá, en el Santa Fe la situación hoy es que ganan los fiscales, Bien. independientemente de que hagan bien o mal su trabajo. Bien, cuando dice que gana, digo, como por ahí como para ser un poquito más clarificador, digo, ¿en qué sentido gana? ¿En qué es lo que ganan? ¿Cargo, puesto, prestigio, dinero? No, casos. A ver, en Santa Fe, yo de hecho escribí un artículo académico hace poco que se está por publicar que se llama Culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y en mi circunscripción, por ejemplo, que en la que yo trabajaba como juez, de 11 sentencias absolutorias que hubo en primera instancia, 10 fueron revocadas, hay una que todavía está en trámite que muy probablemente también termine siendo revocada por las cámaras de apelaciones. En esas 11 sentencias, la absolución había venido por, por falta de pruebas, algunas investigaciones que los tribunales de primera instancia habíamos entendido que habían sido realmente muy malas, muy deficientes, y lógicamente entendíamos que tenían que decantar en una absolución, y pese a eso, luego en la Cámara se termina condenando igual. Entonces, por eso ante tu pregunta de que quién gana, bueno, al menos en la provincia de Santa Fe pareciera que quien acusa, Bien, bien. siempre. No sé si mis compañeros tendrán alguna Sí, sí. pregunta. Hola, buenas tardes, Santiago. Mi nombre es Hola, buenas Janina. tardes. Bienvenido al programa. Bueno, mira, Gracias. mi pregunta es, ¿cuál fue el motivo por el cual tomaste la decisión de renunciar a tu cargo? Si podés contarnos un poquito. Sí, lo trato de hacer lo más breve posible. Yo primero fue como paulatino, como un desencanto con la justicia con el tiempo. Había cosas que veía que no me gustaban. El uso de la prisión preventiva en forma desmedida para forzar que los imputados firmen abreviados. Eh, Prisiones preventivas por todo. Básicamente Santa Fe duplicó desde el inicio del sistema acusatorio su universo de presos preventivos. Tenemos un 50% de condenados y un 50% de preventivos, con el detalle de que ese 50% de condenados, el 90% lo fueron por abreviados. Entonces, en muchos casos eh, podemos suponer eh, claramente que muchos de esos abreviados provienen justamente porque el imputado dice, bueno, entre estar en preventiva y que después en un juicio me condenen a una pena mucho más alta, o simplemente aceptar la culpabilidad y firmar un abreviado, prefiero esto, digamos, firmar el abreviado y salir antes. Y después puntualmente hubo dos episodios en concreto que terminaron de empujarme hacia afuera, digamos, que fueron, en primer lugar, un caso de un presunto abuso sexual. Digo presunto porque todavía está en revisión ante la Corte, que en primera instancia habíamos absuelto porque había muchísimos indicadores dentro de la Cámara Gesell que podían hacer suponer, y no digo que así sea porque claramente es imposible tener la certeza negativa de que un hecho no ocurrió, pero que podían hacer suponer que el hecho no había ocurrido y que podría tratarse de una denuncia fabricada, una memoria implantada en el niño que presuntamente había sido abusado. Nosotros absolvimos en primera instancia por unanimidad, era un tribunal colegiado, y luego en la Cámara, con una sentencia para mí de pésima calidad, terminan
revocando esa absolución y condenan. La particularidad del caso es que durante la declaración en Cámara Gesell, y es lo que pusimos en la sentencia, digamos, el niño constantemente cuando se le preguntaba por detalles del hecho no los podía brindar y su respuesta eran frases como eso no lo sé porque mi mamá no me lo contó, o eso mi mamá no me lo explicó para que yo se los diga, o eso sí lo sé porque mi mamá me dijo que les diga tal cosa. Entonces, sin poder afirmar, por supuesto, que la falsa denuncia haya existido, claramente al menos había elementos para entender que podía tratarse al menos de un relato contaminado, claramente, y por eso absolvimos y la Cámara, con una sentencia de formulario, revoca, y no solo que revoca, sino que no ordena un nuevo juicio, sino que condena. En ese momento claramente sentí, bueno, si hasta en un caso así la justicia santafesina condena, evidentemente el juicio no es más que una excusa, una legitimación de la condena, pero no es realmente un debate donde se esté discutiendo la inocencia o culpabilidad de una persona, sino que ya está escrito de antemano. Y luego, puntualmente, en diciembre del año pasado, sufrí un apriete, podríamos decir, de parte de un fiscal para que me apartara de un caso, haciendo alarde de sus contactos políticos y demás. Entonces, ante esta situación dije, bueno, no tiene... Me puse a pensar y digo, no voy a denunciar porque sabía que el Ministerio Público de la Acusación no iba a hacer nada con esa denuncia. Intuía que los organismos políticos tampoco iban a hacer nada con eso y me sentí en una situación de pensar, bueno, ¿qué hago si ni yo creo en el sistema, ni yo creo en esta justicia de la cual formo parte? ¿Qué hago acá adentro? Y es como que me terminó de caer la ficha y en ese momento, bueno, tomé la decisión de renunciar. Bien, muchas gracias. Sí, te quería hacer una consulta para ver cómo se maneja en Santa Fe en comparación a Córdoba. Por ejemplo, en Córdoba hay una bajada de línea política directa donde interviene la Oficina de la Mujer y jurados populares. Te entregan un manual que después vamos a desglosar en varios programas más, que se llama Conceptos Básicos para Juzgar con Perspectiva de Género, donde agarran al jurado popular, cualquier ciudadano, le inculcan, eso ya hace prácticamente que sea inválido el juicio, ¿no? Pero le inculcan cómo tiene que ir con una perspectiva de género, en pocas palabras, una bajada de línea donde especifican que si es hombre es culpable, no importa lo que haga, y si es mujer y está siendo acusada de algún delito cualquiera fuese, el responsable siempre es un hombre. O sea, realiza un acto ilícito porque en algún proceso de su vida algún hombre le generó un daño o algo por el estilo. Entonces se disminuye la condena o el peso que tiene que haber sobre la mujer y se recalca sobre el hombre. Pero acá directamente hay una bajada de línea a nivel político desde la provincia. Y te hago la pregunta, en Santa Fe, ¿cómo es? ¿Hay una cuestión política desde gobernación? ¿Hay una cuestión de colectivos que se van moviendo? ¿Una cuestión particular? Vos que has estado de ese lado, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? Sin dudas, absolutamente. A ver, en Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación tiene una vinculación muy fuerte con la prensa y no sé si hay... Bueno, sí, a ver, voy por parte. Tiene una vinculación muy fuerte con la prensa, entonces ante cualquier sentencia o resolución, incluso de instancias previas que sea desfavorable a los intereses del Ministerio Público, inmediatamente se activa toda una batería, digamos, de periodistas que cuestionan a los jueces que hayan tomado la decisión, que los hacen ver en casos de violencia de género como si fueran unos machirulos que no tienen perspectiva de género, etcétera, deliberadamente, digamos. Incluso ha pasado que en la prensa salgan publicadas noticias de resoluciones que las partes aún no estaban notificadas, o sea que evidentemente hay un manejo muy hábil y perverso, diría, de los medios periodísticos por parte del Ministerio Público de la Acusación. Y eso lleva, obviamente, a generar una enorme presión sobre quienes tienen el deber de hacer justicia. De hecho, si bien
muchos jueces de primera instancia intentan por ahí, o de hecho ha pasado, como te conté, digamos, absuelven, luego esas sentencias son revocadas, entonces hay una bajada de línea clara de que todo juicio que se desarrolle, perdón, esas sentencias, quiero hacer una aclaración, esas 10 sentencias que referían fueron todas en casos de presunta, cometidos en contexto de género, de abusos sexuales completamente. Entonces hay una bajada de línea evidente, que es todo hombre que sea acusado de un abuso sexual tiene que ser condenado, independientemente de qué es lo que pasa en el juicio. Y es innegable esto, porque todo hombre que va a un juicio por abuso sexual resulta condenado. O sea, por lo menos hablo de mi circunscripción y creo que ocurre también en la primera circunscripción, que es en Santa Fe. De hecho, el único caso que, al menos que yo haya tenido conocimiento de Santa Fe, que hubo una absolución, de Santa Fe me refiero a Santa Fe ciudad, no a Santa Fe provincia, fue revocado hace poco, y ayer creo que se hizo la apelación horizontal para ver qué define la Cámara. Pero ocurre esto, y no ha habido en Santa Fe muchos juicios por jurados. De hecho, el primero se realizó hace muy poco tiempo. En ese juicio por jurados se trataba supuestamente de un homicidio por venganza transversal, digamos, y había algunas cuestiones, algunos componentes de género, concretamente un ex marido que había matado a la pareja actual de su ex mujer, y la fiscalía pedía en consecuencia prisión perpetua. La defensa de entrada admitió la culpabilidad en lo que es la materialidad del hecho, pero no en lo que es este contexto de género supuesto y esta venganza transversal, sino una cuestión de emoción violenta. Y de hecho el primer juicio que se hizo en la provincia por jurados populares, que fue terminó confirmando, del jurado terminó tomando la decisión conforme a la teoría del caso de la defensa, es decir, condenó al imputado por lo que decía la defensa, un homicidio en ocasión de emoción violenta. Y en este caso en particular creo que las instrucciones que dio el juez fueron excelentes. Yo tuve acceso a las instrucciones y eran realmente instrucciones que explicaban bien qué es la perspectiva de género y cómo se tiene que aplicar en la justicia, pero sin ningún tipo de direccionamiento o de presión sobre el jurado para que condene de una forma que no correspondía. O sea que creo que en este sentido, si se aplica en juicios sucesivos este concepto de perspectiva de género, sería correcto, digamos, a diferencia de lo que me contás que sucede en Córdoba. Bien. No sé si el doctor quiere hacer una pregunta. Preséntalo al doctor, cosa que le pueda preguntar al juez. Bueno, Ryan Sí, Rich, sí. doctor acá en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, que lleva adelante varios casos. De hecho, lleva un caso muy resonante que él te va a entrar en mayor detalle. Va a poder explicar un poco más la dinámica del caso que lleva y, digamos, vos como juez, como ex juez, perdón, ¿qué opinas del caso y cómo lo ves, incluso de Santa Fe, con perspectiva en Córdoba? ¿Cómo le va, doctor? Un gusto, buenas noches. Buenas noches. Más que todo, antes de introducirme en este caso, lo que me interesaría preguntar, ¿sí? Tanto teniendo las perspectivas desde adentro, ¿no?, de la justicia. Uno, a mí me toca y tengo el privilegio de litigar tanto en Córdoba como en Buenos Aires, Cava y provincia. Entonces uno como abogado puede comparar estas decisiones y esta resolución en sí, cómo van tomando la decisión tanto el tribunal tanto tribunal de primera instancia como también de alzada. En cuestión, a mí me gustaría hacer hincapié y preguntarle con respecto a las pericias, ¿sí? Si bien acá el oyente a lo mejor no puede a lo mejor o no sabe porque no se ha introducido en cuestión a la temática, pero cómo en Santa Fe, ¿sí?, valoran esta cuestión de las pericias, sabiendo y teniendo en cuenta, como siempre digo, que estamos hablando de hechos que ocurren intramuro, ¿sí?, ocurren en ámbitos privados, donde están dos personas y la mayoría de veces no hay testigos. Eso cómo se analiza desde el ángulo, desde el adentro, ¿sí?, desde tribunales de Santa Fe. Me da risa la pregunta porque en Santa Fe no se hacen pericias. Ah, bien. No tienen, o sea, pericias oficiales no se le realiza a la supuesta víctima.
Ninguna. Jamás. Bien. Porque lo consideran revictimizante, aparte las veces que lo han intentado. Y le consulto, y para explicar rápidamente cómo el procedimiento, en este caso la víctima hace la denuncia y eso es todo. Sí, no sé si todo, pero eso y poco más. Se recibe la denuncia. En algunos casos, los que están bien investigados, por lo menos hay una investigación por parte de la Fiscalía en cuanto a buscar testigos contextuales, testigos de indicios, digamos, eh, del entorno de la víctima, de la presunta víctima, en los cuales cuente, al menos en el momento de la revelación y demás. Pero lo que es propiamente dicho pericias no se realizan. De hecho, la Fiscalía en los últimos meses, te diría, ha empezado a emplear una táctica, porque ¿qué pasaba? Además de que no se realizan pericias, la práctica, la realización de las cámaras Gesell suele ser muy deficiente en muchos sentidos. Muchas veces, y esto hablo concretamente en la circunscripción en la que yo estaba, con personal no capacitado, con personal que va, lo que Chaya llama con visión de túnel, digamos, va convencida la propia entrevistadora de que el niño ha sido víctima de un abuso, entonces no explora otras posibilidades y todo tiende a confirmar la hipótesis, que es la única hipótesis con la que aborda el caso. Entonces, los defensores, como una suerte de forma de rebatir esto, lo que habían empezado a hacer era presentar sus propios psicólogos forenses, que luego criticaban esas cámaras Gesell por la forma en la que se realizaban las preguntas, por la falta de abordaje de otras posibles hipótesis de comisión del hecho, etcétera, y se admitían. Como esto era para la Fiscalía una molestia, porque implicaba que se cuestionaba el mal trabajo que se realizaba en la cámara Gesell, directamente lo que empezaron a hacer es, apelar cuando los jueces de primera instancia autorizaban la realización de la introducción de esta prueba de un testigo experto por parte de la defensa, y a partir de ahí las cámaras de apelación empezaron a rechazar la posibilidad de que los defensores pudieran presentar este tipo de pericias, porque dicen que no corresponden, porque no sé, porque no. Entonces, básicamente, por eso refiero a esto de que el juicio es una suerte de simulacro de juicio, digamos, porque no es un juicio propiamente dicho. Perfecto, muchas gracias, doctor. Buenas noches. Entiendo, y esto seguro vos podés ilustrar más, que Córdoba es bastante, al menos en este sentido, bastante avanzada en lo que es la realización de pericias, incluso la toma de cámaras Gesell y demás. Exactamente, acá básicamente explico el procedimiento. Cuando se ingresa la denuncia, tanto dependiendo si es menor de edad o una persona adulta, se hacen pericias psicológicas o a través de cámaras Gesell. Por supuesto que nuestro código nos da la posibilidad de poder mejor dicho, aportar un perito de parte para que también ayude con respecto, pero mi duda básicamente con respecto a la parte procesal de Santa Fe es cómo se valoraba, pero bueno, evidentemente no cuentan con ese... Valoración. Exactamente, no cuentan con ese... Porque si bien, como siempre digo, no es una ciencia exacta la psicología, pero por supuesto que ayuda con las herramientas adecuadas, ¿no? Es parte. Claro. En el caso este que te digo que absolvimos porque podía tratarse de un relato inducido, la defensa había presentado, este caso fue anterior a esto que te digo, que la Fiscalía se opone y la Cámara les hace lugar para que la defensa no se pueda defender, básicamente. La defensa había presentado dos testigos expertas. Por un lado, una psicóloga forense muy conocida a nivel nacional, que es Rosa Colombo, que tiene muchas investigaciones realizadas sobre test proyectivos. Ella incluso cuestionaba, porque acá, si bien no se hacen pericias, digamos, cuestionó mucho la labor de la psicóloga tratante, en la cual ella, a partir de dibujos hechos por el niño en forma espontánea, sin ningún tipo de
de control de la técnica en sí, del dibujo, una técnica sin técnica ni siquiera de dibujo libre, o sea, el niño dibujó y ella sacó conclusiones de que era indubitable que había habido un abuso sexual a partir de lo que el niño había dibujado. Bueno, esta psicóloga, Rosa Colombo, cuestiona mucho la labor de esta psicóloga clínica, y luego también se introdujo el testimonio de otra psicóloga, que es la psicóloga Estefanía Berroni, que es también una excelente psicóloga forense de nuestra circunscripción, en el cual cuestionaba ella la forma de realización de la cámara Gesell, muchas preguntas inductivas, muchas preguntas en las cuales el niño, al momento de que empieza a contestar, la psicóloga lo interrumpe. Hubo 6, 7 interrupciones cuando el niño empezaba a explayarse más de lo que, entiendo, debía, según la perspectiva de la psicóloga del MPA, del Ministerio Público de la Acusación. Entonces, bueno, le realizaron estos cuestionamientos y obviamente eso lo valoramos como tribunal. De hecho, uno de los cuestionamientos que realiza esta segunda psicóloga que refiero es que cuando aplica el CBCA, el análisis de contenidos basado en criterios, la psicóloga del MPA dice que tiene un alto número en la escala, digamos, de indicadores de un relato verosímil, más allá del cuestionamiento que hay hacia el CBCA o no, que sea una técnica fidedigna o no, que creo que no, por algunas razones que sería muy largo explicar, pero dice que tiene un alto puntaje, pero sin explicar por qué. La psicóloga esta forense explica por qué tiene un bajísimo puntaje, punto por punto. De hecho, nosotros hacemos ese análisis en la sentencia, y la Cámara, al revocar esta sentencia absolutoria, se limita a decir que el análisis que realizamos no corresponde, porque si la psicóloga del MPA dijo que tenía un alto puntaje, es porque tenía un alto puntaje. Chau, así de absurdo como suena. Entonces, ya te digo, lo que es abuso sexual en Santa Fe, no hay realmente una investigación seria. Bien, bien. Sí, yo buenas noches, mi nombre es Andrea Antiveros. ¿Cómo le va? Quería hacerle una consulta, una pregunta en realidad. Hoy, de la opinión suya particular, que ya no está más en el cargo de juez en la provincia, ¿qué opina usted sobre los famosos juicios abreviados? Mirá, los juicios abreviados son muy, muy cuestionados, pero son absolutamente necesarios. A ver, la realidad de los sistemas acusatorios de todo el mundo es que sobreviven gracias al juicio abreviado, porque no sería posible procesar la cantidad de casos que ingresan si no es a través de los abreviados. De hecho, yo trabajé en el sistema viejo de acá de Santa Fe, yo estuve muchos años en la justicia, casi 18, casi siempre en el fuero penal además, y cuando yo entré a trabajar al primer juzgado penal que entré, directamente había ciertos legajos que ingresaban y los poníamos en un mueble que tenía por título para prescribir, o sea, se dejaban ahí durmiendo hasta que prescribían, porque ya se asumía que uno no iba a poder procesar la cantidad de casos que entraban. Por año en un juzgado correccional de acá entran, en esa época, te estoy hablando de 2008, 6.000, 7.000 casos. Entonces sabías que no ibas a dar abasto y decías, bueno, elegimos más o menos los más representativos y los más graves, y el resto lo dejamos para prescribir. Entonces el proceso abreviado claramente es necesario. Ahora, estoy absolutamente en contra de la implementación del proceso abreviado, de cómo es en la práctica. A ver, en la teoría, el proceso abreviado, ¿cómo debería funcionar? Bueno, tengo una persona contra la cual tengo una acusación tan sólida y tanto cúmulo de prueba, que le digo, mirá, vas a resultar condenado, arreglemos y nos ahorramos tiempo los dos. Perfecto, eso es como debería funcionar. El imputado dice, bueno, sí, estoy hasta las manos hablando mal y pronto, y acepto mi culpabilidad. En la práctica eso no sucede. En la práctica, ¿cómo opera el proceso abreviado? Denuncia, prisión preventiva, revisión, rechazo de la revisión, el imputado en prisión preventiva 6 meses, 9 meses, 1 año, 2, hasta que el propio abogado le dice, bueno, mirá, te conviene firmar un abreviado porque no hay forma de que resultes absuelto, y de hecho estos números de los que te estaba hablando así lo indican.
No hay forma de que un hombre en la provincia de Santa Fe, insisto, en circunscripciones 1 y 4, que son las que conozco, pero creo que se replica más o menos en toda la provincia, resulte absuelto. Entonces, lógicamente, un imputado dice, bueno, soy inocente, pero igual acepto la culpabilidad porque prefiero que en vez de que me condenen a 15 años, me condenen a 10. ¿Y quién lo va a culpar? Bien, le quiero hacer otra pregunta más y... Son gratis las consultas por ahora, así que aprovechemos. Es que hay tantas preguntas que No, todos queremos preguntar. Me sonó como, o sea, muy fuerte la parte del apriete que usted refiere. Entonces, pregunto, yo como ciudadana común, si usted ya sabía que no podía denunciar, por eso renunció. Denunciar, por eso renunció, ¿no? Mi pregunta sería, ¿qué queda para el ciudadano común? No sé, sinceramente no sé. Es parte de lo que me terminó de indignar con el sistema, digamos. De verdad es algo que pensé. Porque pregunto, ¿no? Para llegar a donde usted estaba como juez, es un camino, o sea, un camino de donde uno es abogado y tiene que ir llegando hasta, digamos, ser juez. Ese camino que transitó fue en vano, porque hoy renuncia. Sí, a ver, concretamente el apriete de este sujeto era que tenía que renunciar o que me iba a hacer echar o que me iba a arruinar la carrera. Concretamente dijo que concurse en Córdoba o en Entre Ríos porque mi carrera en Santa Fe estaba terminada y que él tenía apoyo político. De hecho, nombró al político en cuestión con el que supuestamente había hablado. Esto lo dijo él, no puedo saber si es verdad o no, para que termine con mi carrera. Y la situación justamente fue esa, decir, bueno, yo llevo 17 años en ese momento, ahora casi 18, trabajando en la justicia, con una carrera absolutamente impecable, una muy buena carrera judicial, de hecho, en todos los niveles, tanto como empleado, como prosecretario, como secretario, como juez. Y digo, y de un momento al otro la pueden terminar así como así, arruinarme la carrera, hacerme echar como quieren, y sé que esta persona lo dijo haciendo, digamos, gala de sus contactos políticos. Entonces, justamente sí me sentí en esa situación de indefensión absoluta, de decir, bueno, ¿qué hago acá? Y sabía que muy probablemente iba a cumplir lo que había prometido. Entonces digo, es mejor retirarme ahora y bueno, y ponerle fin a mi carrera por voluntad propia y no porque inventen algo para echarme. Y sí, digo inventen porque realmente suena mal que uno hable bien de uno mismo, pero tuve una carrera como juez impecable. Hoy hablaba con un amigo que me decía, debe ser el único juez que se retira sin nunca habérsele vencido un plazo, ni de una sentencia, ni de un decreto, ni nada. Con todo el despacho al día y demás. Entonces, la verdad que sí, me sentí en una situación de indefensión absoluta y hablaba justamente de esto hoy con otra persona y le digo, ¿qué queda para doña Rosa? ¿Qué queda para una víctima de un abuso que por ahí el fiscal quiere archivarlo porque hizo un acuerdo con algún político de turno? ¿Qué queda para el imputado que está mal acusado, pero igual lo acusan porque hay que hacer números? ¿Qué queda para toda esa gente que no tiene poder, si se quiere, si con un juez se pueden comportar de esta manera? Entonces fue como la gota que rebalsó el vaso. Bien. Una repregunta a lo que usted recién dijo. Que le habían dicho que una de las provincias que podía venirse era para Córdoba. Como ciudadana de Córdoba le pregunto, ¿ejercería acá, en Córdoba capital? Mirá, me encanta Córdoba, tengo amigos allá, pero la verdad no sé si ejercería allá porque desconozco en detalle el sistema procesal de allá y mi idea en principio es ejercer en Santa Fe, tanto en el fuero federal como en el fuero provincial, exclusivamente en penal y bueno, hay un campo bastante grande en Santa Fe de acción.
por eso no creo que no me movería a Córdoba en particular, pero sé que por lo menos, como comentaba hoy, y por eso lo sabía, que Córdoba por lo menos está bastante avanzada en lo que es, o tiene un sistema de recepción de denuncias de lo que es cuestiones de abuso sexual y demás, bastante serio y bastante de avanzada, como dije, en relación con otras provincias, y de hecho es estudiado como un ejemplo. No sé si en la práctica realmente será así, ustedes lo sabrán mejor que yo y si funcionará, pero es considerado un ejemplo por lo menos para las otras provincias como la nuestra, que son realmente desastrosas en este sentido. Bien, solamente para agregar un comentario, el comunismo en la práctica es bueno. Digamos, Córdoba es eso. Claro, o En sea, la práctica los procesos son buenos, pero en la aplicación pero deja mucho que desear, y lo dice alguien que lo Claro. sufre en carne propia. no, y aparte es irrisorio que diga, o sea, me refiero al contexto, ¿no? Decir que Córdoba es como el ejemplo a tomar, cuando acá en Córdoba también sabemos cómo Sí. son las cosas. Está lleno de Y, presos. y está, o sea, digo, ¿cómo uno se tiene que ir agarrando de eso, ¿no? Para decir, uy, bueno, Córdoba está un poquito mejor, cuando en realidad todo tiene que ser Es que igual. No, no, Hay no. parte de la base de el peso político en la publicidad. O sea, lo que vende la publicidad hacia afuera, como venden el turismo, como venden un montón de cosas, y vos decís, Marketing. el marketing que hace Córdoba, cuando tenemos abogados que están peleando con una cucharita de plástico, Sí. remando en pavimento y Sí, dulce no, de leche. Sí, Es por así, eso es digo, así. es tan irrisorio todo Yo- y encima de decir, perdón, que, o sea, nada, ¿qué queda, digo, para el ciudadano común, para la persona que no puede pagar un abogado, para cuando un juez renuncia? Porque Sí, él que en mismo realidad dice no que deberías, puede. a ver, en realidad no deberías irte ni de tu provincia, que es tu tierra, es el lugar donde a vos te gusta estar, el que vos elegiste, no deberías de haber renunciado a tu cargo. Lamentablemente el sistema lo que está ocasionando es una destrucción en todo tipo de, digamos, bueno, no solamente es social, ¿no? El sistema no solamente ha perjudicado como veremos, a las personas que hoy están detenidas, por las cuales vos defendiste un caso, y bueno, nuestro abogado también acá fue el que comentó, te hizo una consulta. En realidad, el sistema también los está perjudicando a ustedes, vos como juez, y yo tengo la experiencia de estar con ciertos abogados, en los cuales también están siendo afectados porque, bueno, hoy estamos todos conectados a través de las redes sociales y hoy los nombres de todos esos abogados están recorriendo todos esos grupos, las redes sociales, y eso hace que esos nombres de esos abogados queden contaminados de alguna forma porque no les permiten llegar a un juicio donde ellos hagan una defensa con sus, bueno, directamente tampoco, así como no valoran ningún tipo de prueba, ni pericias forenses, ni pericias psicológicas, como las que estábamos hablando recién, ningún tipo de prueba. Los alegatos de las defensas tampoco no son valoradas, por eso es que llegan a estas condenas. Entonces, no solamente tu cargo como juez, sino todo tipo de cargo que esté dentro del sistema judicial está siendo afectado. Yo te quiero hacer una pregunta, dos preguntas. Una de las preguntas es, ¿tenés colegas vos, jueces también y fiscales dentro que se hayan solidarizado con vos en esta cuestión? Sí, un montón. En mi circunscripción, por supuesto, todos los jueces, también muchos fiscales, los fiscales en forma más modesta, digamos, por lo bajo, porque el sistema en ese sentido también, no sé si ocurrirá lo mismo en Córdoba, acá la fiscalía es absolutamente corporativa, digamos. Entonces, cualquiera que en cierto modo simpatice con alguien que cuestiona a la fiscalía es mal visto. El nivel de autocrítica es nulo. O sea, uno escucha los informes de gestión de los fiscales regionales y decís, wow, estoy en una fiscalía de, no sé, de Holanda, no sé, funcionan, decís, el mejor sistema penal del mundo. Y bueno, pero sí, solidaridad he recibido ya te digo, de muchísimos defensores en general, de todos los jueces, de jueces incluso de otras provincias.
muchísimos que no solo solidaridad, sino decirme, mirá, a mí me pasa exactamente lo mismo en mi provincia, pero te estoy hablando de todo el país. O sea, literalmente cuando se hizo público esto, jueces de Tierra del Fuego, Tucumán, Catamarca, Córdoba, en todos los países, en todas las provincias donde funciona el sistema acusatorio, básicamente, porque en todas sucede lo mismo. Es un ministerio público con muchísimo poder, que hace lo que quiere y que los jueces, en cierto modo, se sienten incapaces de poner un freno a eso. No sé cómo habrá sido el derrotero en otras provincias, pero en Santa Fe concretamente lo que ocurrió es que cuando arranca el sistema acusatorio, el Ministerio Público realmente no daba abasto porque arrancó con muy pocos recursos y muy mal utilizados también algunos de esos recursos. Entonces, cuando se empiezan a llevar casos a juicio, los jueces, entiendo con una buena intención, buena voluntad de decir, evitemos la impunidad, porque si no hubiera habido que absolver a muchísima gente, se empezó a bajar el nivel de prueba exigido, el estándar probatorio, y eso después se convirtió en la normalidad. Y en lugar de ir mejorando, fue empeorando con el tiempo. Porque ¿qué pasa? Si uno como fiscal hace un mal trabajo, igual obtiene el resultado que busca, que es una condena, al juicio siguiente ya vas a ir un poquito peor preparado. Claro. Y nuevamente vas a obtener una condena, porque si el juez te llega a absolver en un caso que siempre el Ministerio Público tiene una forma muy particular de litigar, que es un poquito dentro de los tribunales y un montón ante la prensa, entonces es muy difícil para un juez salir a absolver al violador de la niña de 3 años. ¿Se entiende? Porque no salís a absolver a una persona que quizás era inocente, o quizás no, pero estuvo mal investigado y no te trajeron pruebas, sino que vos estás absolviendo un violador para la opinión pública. Claro. Y luego de eso, incluso se hace eco muchas veces los mismos órganos de sanción o de destitución a la hora de sancionar o destituir un juez. Incluso el Ministerio Público de la Acusación, además del dinero que proporciona, o que se comenta, esto no me consta, digamos, pero que proporciona los medios, oficialmente tiene pauta pública, pauta publicitaria. Disculpe, lo voy a interrumpir. Bueno, quiere decir entonces de que parece que hay muchos que están en apriete como usted y en todas las provincias. Voy a hacer una pregunta más y le voy a dar el lugar a Brian Brecht. Tengo una consulta de una participante de uno de los grupos de las falsas denuncias por violencia de género. Dice: si la supuesta víctima cambia la versión del hecho en el juicio, si el juez debería dar absolución. ¿Debería dar absolución un juez en el caso de que la víctima se retracte a lo declarado, a la versión que haya dado? Mira, no necesariamente. Hay un montón de estudios sobre el tema y básicamente hay uno muy interesante de Estados Unidos que lo hace un jurista, investigador, digamos, con casos reales y hace unas estadísticas, que es Malloy, un estudio del año 2017 que está muy bueno. No recuerdo ahora el título, pero que es algo así como la retractación en los casos de abuso sexual o algo por el estilo. Y él lo que advierte es que la retractación se da, lo que hace es evaluar un universo de casos que toma en un periodo dado que hubo retractaciones y compara, o sea, ve en esos casos cuando está efectivamente probado que el hecho ocurrió y cuando está prácticamente probado que el hecho no ocurrió. Y advierte que las retractaciones se dan por igual en ambos universos de casos, tanto en casos que ocurrieron como en casos que no. Entonces la retractación no tiene necesariamente que ver con que el hecho no haya ocurrido. De hecho, yo tuve un juicio en el cual la víctima se retracta, no solo en el juicio, ya se había retractado en la audiencia preliminar, pero había un montón de pruebas que demostraba que el hecho efectivamente había ocurrido, había prueba médica, digamos, muy contundente y era evidente que el hecho había ocurrido. En el juicio acá en Santa Fe, la víctima tiene la posibilidad de hablar sobre el final del debate, obviamente antes del imputado, pero después de los alegatos de clausura. La chica era una chica menor, una adolescente, solicita hablar y vuelve nuevamente a decir que ella había inventado todo, que era mentira.
Bueno, terminamos condenando igual. Pasa el tiempo, porque ya te digo, había mucha prueba que demostraba que había ocurrido, pasa el tiempo y esta chica se comunica con gente de la Secretaría de la Niñez y les pide que nos haga llegar a nosotros el agradecimiento por haberlo condenado, porque el hecho realmente había ocurrido. ¿Qué ocurría? Era en un contexto en el cual toda la familia se había puesto en contra de esta chica una vez que hizo la denuncia. La persona que la abusaba era su progenitora afín, era el cónyuge de la madre desde hacía muchísimos años, la había criado como si fuera una hija, entonces tenía también ella mucha culpa, mucho esta sensación de, bueno, traicioné la confianza de mi abusador, que existe también. Entonces, por eso te digo, hay que evaluar el caso concreto. Si el testimonio, si el caso se basa únicamente en la denuncia, obviamente, y la víctima se retracta, y no hay indicios de que la retractación haya obedecido a presiones tanto exógenas como endógenas, evidentemente hay que absolver. Ahora, no necesariamente retractación es sinónimo de que el hecho no ocurrió. Bien, muchísimas gracias. Sí. Una cosa, doctor, más que todo en cuestión creo que para anexar lo que dijo recién Andrea con respecto de que usted había estudiado, había hecho una carrera profesional. Yo siempre digo, uno creo que a lo mejor es muy optimista, pero creo que ahora es su momento del otro lado de la barandilla. Creo que ahora tiene bastantes herramientas para no bajar los brazos y justamente exigir esta justicia, ¿sí? Yo creo que siempre, tanto las personas que están, o sea, me refiero con abogados, tanto que entran al Poder Judicial o las personas que litigamos afuera, es una responsabilidad, ¿sí? Este título, y creo que nosotros tenemos esa llave para poder impartir esa, no sé si la palabra impartir, pero sí de poder que se cumpla, ¿sí? los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Como siempre digo, la sociedad evoluciona constantemente, ¿sí? Y como vuelvo a insistir, acá usted desde el lado de afuera creo que va a tener la herramienta, y como dijo una amiga muy sabia, dijo, cuando el abogado es bueno, ¿sí? Obliga a que el fiscal sea bueno y obliga a que un juez sea bueno. Entonces yo creo que de este lado nosotros tenemos la obligación y el compromiso, ¿sí? Porque como más que todo quiero hacer esta aclaración, porque el oyente a veces escuchar decir, che, ya estamos perdidos. Creo que no. Creo que si bien estamos haciendo esta nota, yo creo que hay esperanza. Nosotros tenemos esa legitimación para poder aplicar. No sé cuál es su pretensión, si es continuar con la litigación desde el lado de afuera, pero creo que ahora es donde me parece que también tiene mucho poder en su mano con el título, ¿sí? El ejercicio y, bueno, por supuesto, matriculándose. Sí, por supuesto. De hecho, a ver, yo creo que puedo hacer mucho más por la justicia afuera que adentro. El Poder Judicial es muy estructurado, es muy jerárquico, es un sistema, y siempre cambiar un sistema desde adentro es muy difícil, y creo que desde afuera se puede hacer muchísimo más. Ahora bien, también hay una realidad, y es que Santa Fe está muy mal en términos institucionales en lo que hace la justicia. Hay una política deliberada de destruir el derecho de defensa, lisa y llanamente. De hecho, te pongo un ejemplo, en mi circunscripción, de 8 defensores que debería haber, son 3 o 4, no me acuerdo. Hay una localidad que queda bien al norte de la provincia que directamente no tiene defensor, lo que implica que los defensores tengan que viajar por ahí 140, 150 kilómetros por día para ir a ver a los presos, entonces, o a los imputados en general. Entonces, y se ha recortado el derecho de defensa de muchísimas maneras. Hoy en día en Santa Fe no existe más en la ejecución la posibilidad de acceder a una salida transitoria, de acceder a una libertad condicional, mucho menos una libertad condicional. No existe más la progresividad, digamos, en la ejecución, a partir de ciertas reformas que se han hecho y la creación de organismos hechos ex profeso para entorpecer el trámite de egreso anticipado de los condenados. Entonces creo que la verdad la situación en la provincia de Santa Fe es sumamente crítica, y creo que es con una intención deliberada. A ver, generalmente nadie reclama por los derechos de los imputados o por los derechos de los presos, porque vos decís, bueno, si hicieron eso se lo merecen,
Ahora lo que la gente no se detiene a pensar un poquito es, bueno, primero que siguen siendo seres humanos, punto A, pero aún si supongamos que el condenado se lo merece y pierde su situación de ser humano, deja de ser humano, en Santa Fe tenemos un 50% de presos que no tienen condena, entonces es una barbaridad. Y vuelvo a lo mismo, y dentro del 50 condenado hay un montón que lo hicieron por abreviado para salir antes, pese a saberse inocentes. Entonces creo que la situación de Santa Fe realmente es crítica. Doctor, una pregunta. Las críticas, obviamente, desde este lado y desde su lado han sido, bueno, durante el programa han sido en cada frase. Y digo, atento que los poderes judiciales tienen el monopolio de la administración del servicio de justicia. Digo, no hay alternativa. Si nos queremos someter para pedir justicia, es un solo poder judicial, no tenemos alternativa. Y digo, y esto atento a las falsas denuncias y el proyecto de ley que hay, que se está tratando ahora en el Senado, en el diputado. Bueno, ¿cuál es su visión al respecto? El proyecto, perdón, no escuché de qué. El proyecto de las falsas denuncias que se está tratando en el Senado, creo que hasta inclusive usted ha participado del debate, ¿no? Sí, yo he ido a las jornadas, en realidad, he también tenido contacto con algunos miembros del Poder Legislativo, tanto nacional como provincial, pero no soy demasiado auspicioso respecto a, al menos en provincia de Santa Fe, quiero aclarar esto, respecto a qué efecto pueda llegar a tener el agravamiento de las penas por el hecho de que en la provincia de Santa Fe no existen formalmente las falsas denuncias, porque todas las denuncias que el Ministerio Público de la Acusación decide llevar a juicio terminan en condena, irremediablemente. Las denuncias de abuso sexual, estoy hablando, y casos en contexto de violencia de género. Entonces, vos podés poner una pena, si querés, de reclusión perpetua para quien haga una falsa denuncia. Pero si esa persona, quien está dispuesto a hacer una falsa denuncia sabe que igual no solo que no va a ser jamás juzgado ni investigado por eso, sino que incluso va a obtener lo que pretende con la falsa denuncia, que es ya sea impedir un vínculo, lograr una venganza, obtener un resarcimiento económico que no le corresponde, un provecho económico, mejor dicho, que no le corresponde, etcétera. No sé si va a tener algún efecto. Creo que sí, desde lo simbólico, desde instalar el debate público, desde esta cuestión de decir, bueno, no es un deja de ser un delito con una pena de multa absurda y pasa a ser un delito serio, pero después que eso en la práctica se traduzca en reducir la cantidad de falsas denuncias, al menos en la provincia de Santa Fe, hoy como están dadas las cosas, no creo que ocurra. Bueno, en realidad es en todas las provincias exactamente lo mismo, está pasando exactamente lo mismo en todas las provincias a nivel nacional. Yo lo quiero felicitar porque usted es el ejemplo de lo que está bien, lo que debería ser el funcionamiento regular de la justicia. Le han quitado un derecho, como mi compañera lo mencionó hace un momento, de que llegar hasta donde usted llegó es un proceso largo, es un proceso donde conlleva muchas cosas, y lamentablemente hoy tiene que dejar este sueño de lado, o el motivo por el cual a usted lo llevó a estar hasta ayer o hasta hace unos momentos en ese lugar. Y bueno, darle las gracias por habernos permitido realizarle las preguntas, por haber participado. Usted hoy ha podido responder muchas preguntas de muchas personas afectadas y bueno, la verdad un agradecimiento enorme y ojalá la justicia funcionara y le pudieran devolver su cargo como corresponde. Bueno, muchísimas gracias. Quiero aclarar algo que siempre lo digo porque a raíz de mi renuncia, me han llegado este tipo de reconocimientos, por decirlo de alguna manera. Quiero aclarar que también hay muchísimos jueces y fiscales y defensores que dentro del sistema que siguen trabajando y luchando para tener una justicia mejor. Es decir, no creo que la renuncia sea el paso necesario para tener una justicia mejor. Sí creo que en mi caso particular, dadas las cuestiones que conté, esta amenaza que recibí y demás, era lo que tenía que hacer. Y sí creo que ha sido útil por lo menos para poner el tema en debate sobre la mesa. Actualmente lo que ocurría en Santa Fe al menos es que
en cierto modo todos fingíamos demencia. Bueno, sí, la justicia tiene algunas fallas, pero mal que mal funciona y esto, en cierto modo, mi renuncia sirvió para eso, por lo menos acá en la provincia de Santa Fe, que es decir, loco, bueno, no, la justicia no está funcionando, no estamos brindando el servicio que deberíamos brindarle a la gente. Entonces, esto se puede tomar de dos maneras, decir, bueno, esperemos a que baje la ola y que esto pase, que espero que no sea así, pero temo que puede llegar a ser así, o decir, bueno, lo tomamos como un punto de, por lo menos de reflexión y decir, bueno, podemos cambiar algo para que la gente tenga algo tan elemental como es la justicia. Bien. Bien. Bueno, Le damos la palabra, no sé, al abogado si quiere ir preguntándole algo como para ir cerrando y también desde mi lugar agradeciéndole por haberse sumado a nuestro primer streaming y nada, solidarizarnos con esto que le está pasando, con la problemática. Imagino que vivir amenazado es todo un tema y encima no poder denunciarlo. Nada, esperemos que... Doc. Quizás justicia. Sí, Sí. no tengo más preguntas, más que todo agradecerle y vuelvo a decir, vuelvo a sostener, creo que, no sé si la palabra felicitarlo, pero bueno, ahora comienza una nueva era, ¿sí? Sí. Y darle tal cual. Sí, es como muy irrisorio Sí. decir felicitar. Es muy irónico. Tal Claro, cual. es Irónico Tal cual. decir tuviste que dejar tu cargo para Claro, es muy raro decir felicitarlo a alguien cuando deja... decir lo que, Sí. lo que Pero está bien, bueno, lo que tendría que ser. esta es la justicia. Este. Esta es la justicia. Es lo que hay. Es lo que hay, Por algo la exactamente. balanza está inclinada. Sí, olvídate. Muchísimas gracias. Doctor Santiago Vanegas, le agradecemos su tiempo. Sabemos que pese a que ha dejado funciones, calculo su tiempo de ser acotado. Bueno, casi una hora dispuso para nosotros. Le agradecemos de corazón desde Córdoba y seguramente quedaremos en contacto. Muchísimas Bueno, gracias. Un muchísimas aplauso. gracias. Gracias, Doc. Gracias a ustedes y perdón nuevamente por haberme conectado un poquito más tarde. Valió pero la pena, estuvo valió linda la la pena. charla, así que gracias por la invitación. A vos. Que tengan buenas noches. Dale.